Hola a todos y bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar sobre un tema que genera mucha controversia, el papel de María y la práctica del rosario. Analizaremos si existen fundamentos bíblicos o si se trata de una tradición. Es importante destacar que abordaremos este tema con respeto hacia todas las creencias y opiniones. No pretendemos imponer una postura sobre la otra, sino más bien examinar qué nos enseña la Biblia acerca de estos temas, esperando que Jesucristo pueda iluminarte para que encuentres la verdad. El rosario, una oración popular entre los católicos, presenta una mezcla de elementos bíblicos y no bíblicos. Muchas palabras del rosario tienen sus raíces en la Biblia, pero hay partes específicas, como la segunda parte del Ave María y ciertos fragmentos del Dios te salve, Reina y Madre, que no tienen respaldo bíblico. Aunque la primera parte del Ave María se basa en Lucas 1:28, la Biblia no respalda rezar a María en el presente o llamarla Santa a María, ni referirse a ella como nuestra vida o nuestra esperanza. La Iglesia Católica interpreta que María estuvo libre de pecado original y de cualquier otro pecado. La llaman santa como un título especial que refleja esa pureza. Sin embargo, la Biblia usa el término santos para referirse a todos los creyentes en Cristo. En este sentido, santos significa apartados para Dios y benditos por su gracia. En 2 Corintios 5:21 destaca el concepto de la redención a través de Jesucristo. La frase "al que no conoció pecado" se refiere a Jesús, quien siendo sin pecado asumió nuestros pecados en sí mismo para que a través de su sacrificio en la cruz pudiéramos ser reconciliados con Dios y recibir su justicia. Jesús es repetidamente llamado Salvador en la Biblia porque nos rescata del pecado. En Lucas 1:47, María se refiere a Dios como su Salvador. ¿Pero Salvador de qué? Una persona sin pecado no necesitaría un Salvador. María reconocía que Dios era su Salvador, indicando así que ella también era consciente de su condición pecaminosa. Mateo 1:21 señala que Jesús vino a rescatarnos de nuestros pecados. La Iglesia Católica sostiene que María fue salvada de manera única a través de una concepción inmaculada, es decir, que fue concebida sin pecado. Sin embargo, ¿se respalda esta enseñanza en la Biblia? La misma Iglesia Católica admite que no hay respaldo directo en las Escrituras para esta doctrina. En Mateo 19:16-17, un joven se acerca a Jesús y lo llama Maestro bueno. Jesús, en lugar de aceptar el cumplido directamente, le pregunta al joven por qué lo llama bueno y le dice que solo Dios es verdaderamente bueno. Esta afirmación sigue siendo relevante, ya que resalta la idea de que únicamente Dios es completamente bueno. Este principio se ve respaldado por pasajes bíblicos como Romanos 3:10-23 y Romanos 5:12, que recalcan que a los ojos de Dios nadie alcanza la medida de bondad. Este enfoque bíblico enfatiza la necesidad de la redención y la gracia divina para todos los seres humanos, incluida María, destacando que la bondad perfecta reside únicamente en Dios. María, como toda la humanidad, reconoció la necesidad de un Salvador. Ella misma lo reconoció en Lucas 1:47. Sin embargo, surge una aparente contradicción si se afirma que María fue preservada completamente libre de pecado. No habría necesitado un Salvador, lo cual contradice su propia declaración y la idea de la redención universal. En este punto surge una pregunta: ¿es correcto dirigir nuestras oraciones a María u otras entidades además de Dios? En la Biblia no hay evidencia que respalde la idea de que haya alguien más en el cielo capaz de escuchar nuestras peticiones. Se destaca que solo Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente, características que no comparten otras figuras celestiales. Se enfatiza la importancia de dirigir nuestras oraciones a Dios, como enseñó Jesús a sus discípulos con el Padre Nuestro.
en lugar de a otras entidades. La enseñanza bíblica destaca la importancia de dirigir nuestras oraciones exclusivamente a Dios, respaldada por pasajes específicos como Hechos 10, 25, 26 y Hechos 14, 13, 16. Estos relatos ilustran situaciones donde la reverencia hacia seres que no son Dios es desaconsejada. Además, Mateo 4:10 y Apocalipsis 19:10, 22, 8, 9 refuerzan este principio, enfatizando la adoración única a Dios. La Iglesia Católica Romana afirma adorar exclusivamente a Dios, diferenciando esta adoración de la veneración ofrecida a María y a los santos. Sin embargo, al observar la práctica del rosario, se evidencia un desequilibrio notable. Durante cada recitación del rosario, donde se alaba a Dios, se encuentran más alabanzas dirigidas a María. Esto genera preguntas sobre si la Iglesia Católica realmente cree lo que dice y sobre qué significa realmente adorar a Dios. En Gálatas 3:13, Tito 2:14, Primera de Pedro 1:18-19, Apocalipsis 5:9 y Gálatas 4:5, la Biblia deja claro que Jesús es nuestro Redentor, rescatándonos del pecado. Ahora bien, en la oración Dios te salve, Reina y Madre, María es llamada Señora y Abogada nuestra. Sin embargo, la Biblia afirma que Jesús es nuestro abogado ante el Padre. Lo podemos ver en 1 de Juan 2:1. Y de igual manera Jesús es nuestro único mediador. Puedes leer 1 de Timoteo 2:5. Es importante mencionar que la única vez que la Escritura menciona a la Reina del Cielo es en un tono negativo. Puedes leer Jeremías 7:17-19 y 44:16-27. La enseñanza general de la Biblia es clara al enseñarnos a orar exclusivamente a Dios, y no encontramos ningún ejemplo o consejo de orar a alguien más. El único soporte para la idea de que María intercede por nosotros ante Dios se basa en la historia de las bodas de Caná, en Juan 2:1-11. En este pasaje, María le pide a Jesús que ayude a unos novios que se han quedado sin vino. Jesús cumple su petición. Sin embargo, al examinar este pasaje en relación con otros textos, incluyendo las instrucciones de Jesús sobre cómo debemos orar, surge la pregunta: ¿es válido usar el pasaje de Juan 2:1-11 para enseñar que debemos continuar acudiendo a Dios a través de María? La respuesta es no. En Juan 2, María simplemente presenta la necesidad a Jesús y es Jesús quien realiza el milagro. No hay indicación de que María esté asumiendo el papel de una intercesora constante entre nosotros y Dios. Además, Jesús mismo instruye a sus seguidores a orar directamente al Padre, como se expresa en pasajes como Mateo 6, 6-9 y Juan 16, 23. Estos textos subrayan la conexión directa de los creyentes con Dios a través de la oración. Por lo tanto, aunque el episodio de Juan 2 destaca la interacción de María con Jesús, no proporciona una base sólida para sostener la idea de adorar u orar a María. De igual manera, no hay justificación para creer que podemos llegar a Dios a través de María. ¿Es correcto atribuir a María los títulos de vida y esperanza? Estos términos están reservados exclusivamente para Dios en la Escritura, especialmente para el Hijo de Dios, Jesucristo. Esto lo puedes confirmar en Juan 1:14, Colosenses 3:4, 1 de Timoteo 1:1, Efesios 2:12 y Tito 2:13. Al explorar estos textos, observamos que describen a Jesucristo como la fuente suprema de vida y esperanza, sugiriendo que estos atributos divinos son específicos de Él. Rezar el rosario contradice la enseñanza bíblica de varias maneras. La Biblia deja claro que solo Dios puede escuchar y responder nuestras oraciones. La Escritura no provee instrucciones específicas sobre la oración a través de intermediarios. La Biblia no enseña la intercesión por parte de los santos, y de igual manera la Biblia no enseña que María intercede por nosotros. María fue una mujer piadosa que halló gracia delante de Dios.
De igual manera, fue un instrumento que Dios usó para traer a Jesús al mundo. Pero en ninguna parte de la Biblia se nos enseña que María intercede por nosotros. La Biblia tampoco enseña que se debe rezar el rosario. Y de igual manera, la Escritura no enseña que se debe orar y adorar a María. Solo Jesús es el único mediador para llegar a Dios.